Hola, buenas tardes. Hola María, ¿cómo estás? Te habla Juan Manuel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Te dejo ahí con los chicos, saludos. Buenísimo, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Todos. Bueno, hoy es la última clase que tenemos. Vamos a terminar de ver algunos temitas que nos quedaron. Trata de persona y amenazas y coacciones, por otro lado. Empiezo yo, Mili, ¿querés? Dale, como quieras, Euge, estaba tomando lista. Ah, bien, bueno. ¿Arrancás? Sí, yo empiezo. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el delito de trata de personas, que está previsto en nuestro Código Penal en el artículo 145 bis, y en el TER vamos a encontrar las agravantes, ¿sí? Esto es un artículo que se modificó hace muy poquito en su redacción, en el año 2012, modificándose así en sí casi todo el artículo, ¿sí? Vamos a ver que esta ley que yo les estoy diciendo del año 2012, que es la 26842, de prevención, prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a la víctima, así se llama la ley, a dar la definición de lo que se va a entender trata de persona, diciendo que es un proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y la acogida de personas con fines de explotación, ¿sí? Ya sea dentro del territorio nacional, como también desde o hacia otros países. La trata de personas va a ser un delito que tiene listas complejas, generalmente se produce siguiendo un mecanismo determinado que atenta tanto contra la libertad como con la dignidad de las personas, y que conlleva la violación, sí, de derechos humanos. Cuando hablamos de explotación, la ley esta es la que nos va a definir qué se va a entender por explotación y enumera un montón de situaciones en donde se da esto. La primera es cuando se reduce o se mantiene una persona en una condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad. Van a ver que son delitos que ya hemos visto, ¿sí? Tanto con nosotras como con el doctor Falcone, cuando se obliga a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promueve, se facilita o se comercializa la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales, cuando se promueve, se facilita o se comercializa la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con este tipo de contenido, cuando se fuerza una persona al matrimonio o cualquier unión de hecho forzada, o cuando se promueve o se facilita o se comercializa la extracción sanguínea o de fluidos o tejidos humanos. Esta ley 26842 en su artículo segundo va a eliminar la necesidad de acreditar medios comisivos o demostrar la existencia del delito de trata de persona, aún en casos en que las víctimas sean mayores de edad. La redacción anterior de la ley, en el artículo 145 bis, cuando decía acoger o recibir personas mayores de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier otro medio de intimidación. Lo que hace esta ley es sacar todos los medios comisivos de la figura básica y además determina que cuando la persona sea mayor de 18 años, ya no es necesario probar que existió este tipo de engaño, la fraude, la violencia o la amenaza, cualquier medio de intimidación para obtener el consentimiento. La ley establece que el consentimiento dado por la víctima de trata o explotación de personas no implica que se le quite la responsabilidad penal a los autores, a los partícipes, a los cooperadores o instigadores del delito. ¿Qué implica esto? Determinar que se configura el delito de trata de personas sin hacer referencia a medios comisivos supone considerar que algunas formas de explotación son coercitivas por su propia naturaleza y que toda defensa o alegación que pueda hacer del consentimiento por parte de la víctima va a carecer de valor. Entonces las dos reformas importantes que introduce esta ley es sacar todos los medios comisivos de la figura básica, por ende los va a pasar a la figura agravada, y la segunda incorporación que hace es todo lo que tiene que ver con el consentimiento de la víctima. Si una persona mayor de edad
brinda el consentimiento, esto implica que el delito queda consumado igual como cuando habíamos hablado al principio de nuestra cursada, el delito de servidumbre, ¿sí? Entonces, el hecho de que una persona sea consciente y hasta llegue a prestar el consentimiento ante este delito de trata y de explotación, no va a modificar sí, su condición de víctima. Esto es así ya que la persona que se convierte en víctima puede haber sido engañada en las condiciones de su oferta laboral, hallarse bajo la amenaza, ya sea en forma directa o a través de su familia, o que la oferta laboral se le pudo haber presentado en concordancia con una situación de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser víctimas del delito de trata de personas? En principio voy a decir que cualquier persona, ¿sí? Vamos a ver que para que esté tipificado en la figura básica vamos a necesitar que sea la persona mayor de edad, porque la minoría de edad la tenemos como una circunstancia agravante que está prevista en el artículo siguiente. Todas las personas que se encuentran víctimas de trata de personas por lo general están atravesando alguna situación de vulnerabilidad, ¿sí? Que las hace pasibles de ser víctimas de este delito. Las personas que son captadas por esta red de trata, en su mayoría provienen de provincias o ciudades que presentan grandes dificultades o apremios económicos y que han sido vulneradas en sus derechos básicos sí, a lo largo de la historia. La condición económica es uno de los factores más importantes, pero hay otros factores sí, que hacen a esta condición de víctima. Hay múltiples factores que pueden estar relacionados y que facilitan que este delito se lleve a cabo. Vamos a ver que hay mecanismos y etapas dentro de lo que es el delito de trata de personas. Como les había dicho al principio, el delito de trata de personas es un proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y la acogida de personas con estos fines de explotación. Cada una de estas acciones típicas vamos a ver que va a ir, además de ser el mecanismo por el cual se introduce este delito, son etapas que va transcurriendo el delito. Primero vamos a ver el ofrecimiento y la captación. La figura en sí del ofrecimiento es una de las incorporaciones que también hace esta ley 26842 en la reforma, antes solamente se hablaba de captar. La captación implica ganar la voluntad, atraer, reclutar a quien puede ser víctima de este delito. Se lo realiza en un lugar, por lo general en el lugar de origen, ¿sí? A través de ofertas laborales, posibilidades de emigrar o facilidades económicas o diversas promesas que generan expectativas, ¿sí? En la víctima. La forma más usual utilizada para la captación de las víctimas es el engaño. Siempre se pueden realizar ofertas laborales que son engañosas en cuanto a su naturaleza o a su condición, que da inicio a esta explotación. Otro modo de captación puede ser el secuestro o el engaño con ofertas de trabajo en casas de familia, como niñeras, al cuidado de niños o de ancianos, como meseras o empleadas de algún comercio, como modelos, ¿sí? Siempre se les promete una buena paga y la posibilidad de mejorar sus vidas y la de los familiares en forma rápida. En la trata con fines de explotación laboral, generalmente el engaño no se vincula tanto con el tipo de trabajo a realizar en el destino. Las personas saben que van a trabajar en talleres de costura o en campos. Lo que es engañoso son las condiciones en las que se van a realizar esos trabajos, ¿sí? O los salarios promedios no son los que se les prometen, las condiciones de vida son más precarias o indignas, la alimentación es escasa y encima se los van descontando del sueldo, ¿sí? Los que tienen en común ambos tipos de trata, ya sea el laboral o el de explotación sexual, es que el trabajo ofrecido por el reclutador siempre está disponible en otro lugar y la futura víctima debe trasladarse para obtenerlo. Por eso pasamos a la tercera, que es el traslado, ¿sí? La trata implica siempre el traslado de las personas a un lugar diferente en el que viven. El traslado puede ser interno, o sea, de una provincia a otra, o puede ser desde el interior del país hacia otros países, ¿sí? Hay un denominador común, Profe, el país una de origen consulta. o la provincia de origen. Sí, La primera etapa es la captación, después el ofrecimiento y después el ofrecimiento, traslado. ofrecimiento y captación van juntos, ¿sí? Puede ser No. tanto que una persona ofrezca, por lo general son un ejemplo, por ejemplo, los progenitores que dan a sus hijos, ¿sí?
para ser incluidos en una trata de personas. Primer nivel son las personas que incluyen a estas personas dentro del recorrido, ya sea ofrecimiento o captación, ¿sí? El segundo es el traslado, y el tercero va a ser el recibir o acoger. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Bien. Como les decía, siempre vamos a tener este denominador común, que tanto el país o la provincia de origen es por lo general más pobre que el del lugar de destino, ¿sí? Las víctimas se van a encontrar en un lugar desconocido, ya sea porque es un país extranjero u otra ciudad, donde no van a conocer las leyes, se van a encontrar sin documentos y en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando una persona es tratada con fines de explotación sexual dentro del país, también se la lleva a otras localidades y se las va en un intercambio de sitios que se los denominan plazas, ¿sí? No se van a quedar mucho tiempo en el mismo lugar, sino que las van a ir rotando. El traslado dentro del territorio nacional o internacional tiene como finalidad siempre fortalecer este control de los tratantes sobre las personas por diversos motivos. Primero, porque el reclutador suele facilitarle a la víctima el dinero o los medios para trasladarla o retenerle la documentación, lo que le va a generar una deuda a la víctima. El traslado y la distancia van a aislar a la víctima de las redes sociales conocidas que la pueden llegar a socorrer. Es más difícil localizarla así en un proceso de investigación o de búsqueda, y además las víctimas desconocen sus derechos y los organismos de asistencia en los lugares de destino, ¿sí? Finalmente vamos a tener la última etapa, que es la recepción y la acogida, ¿sí? Que implica tanto albergar a la víctima en cualquier etapa del proceso, en este recorrido, para asegurar su disponibilidad, tal y como si fuera una mercancía, y una vez que la víctima ha sido trasladada al lugar de destino para su explotación, es recibida ¿sí? por un intermediario o por quien finalmente va a ser su explotador. Entonces vamos a tener que los eslabones del circuito son el ofrecimiento y la captación, el traslado y finalmente esta recepción o acogida. ¿Quiénes van a ser los actores que van a componer esta red de tratas? En la trata con fines de explotación sexual funciona porque hay siempre alrededor una compleja red que hace que esto sea posible. Vamos a encontrar que está conformada por los proxenetas, que son quienes obtienen las ganancias de esta explotación sexual, de una o más mujeres y que circulan a través de las distintas instancias de la red, los regentes de los prostíbulos, quienes se apropian de los beneficios económicos generados por la explotación sexual, ya sea ajena, y tienen a su cargo la administración y la gestión de estos lugares, los reclutadores, que son los que proveen a las mujeres, o a los niños, o a los hombres, que intermedian y además organizan estos traslados, las personas que utilizan el secuestro como medios de captación, y finalmente los clientes, ¿sí? Los que pagan por el sexo, que hacen posible que esta red de trata siga funcionando. Doctora, En el caso de la explotación con fines laborales, sí. ¿puede repetir desde regentes que me perdí, por favor? Sí. Los regentes de los prostíbulos, que van a beneficiarse con los ingresos económicos, los reclutadores, ¿sí? Que son además quienes organizan los traslados, y finalmente los clientes, los que pagan por sexo, ¿sí? Vamos a ver además que existen diferentes tipos, hablando específicamente de la explotación sexual, que existen diferentes tipos de explotación sexual. El primero de ellos es la prostitución ajena, que es cuando se promueve o se facilita o se desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma del comercio sexual. La explotación de sexual infantil, cuando se utiliza a un niño ¿sí? en actividades sexuales con una remuneración o a cambio de cualquier otra retribución. Y finalmente la pornografía infantil, ¿sí? Son todas cosas que han visto con el doctor Falcone ya. La explotación sexual es un delito independiente y se va a configurar haya o no este delito de trata. Para que se configure el delito de trata se debe producir este ofrecimiento o esta captación, el traslado, la recepción o la acogida, siempre con una finalidad de explotación, no solamente sexual, sino también puede ser laboral o cualquiera de las que habíamos visto al inicio, que están dadas por la ley 26842. Ahora vamos a ver unos ejemplos. En el artículo siguiente, en el 145 ter, Siempre con vamos a una encontrar... finalidad ¿cómo sería, profe? Dijiste siempre con una finalidad de explotación. de explotación. De explotación.
y tiene una estructura que es muy similar al delito de secuestro que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Vamos a tener acciones típicas con una finalidad determinada. Si yo no tengo esa finalidad, el traslado que yo haga no va a ser delito de trata, ¿sí? Sí o sí esta finalidad. Y los que les decía de las finalidades de explotación, que no piensen solamente en la explotación sexual, sino también en la explotación laboral, cuando hablamos también hoy de entregas de órganos, ¿sí? Hay un montón de posibilidades dentro de lo que es en sí los fines de explotación. Como les decía, en el artículo 145 ter vamos a encontrar todos las agravantes que contempla la figura. Primero vamos a ver todos los medios comisivos, ¿sí? Que pasaron de estar en la figura básica, que pasaron a ser un agravante del tipo. Ahí el artículo menciona al engaño, el fraude, la violencia, las amenazas, cualquier medio de intimidación o coerción, el abuso de autoridad, la concesión o recepción de pagos, ¿sí? O beneficios obtenidos. Antes estaban todos en la figura básica, ahora pasan todos a las figuras agravadas. Si yo puedo demostrar cualquiera de estos medios comisivos, vamos a tener una figura de trata agravada, ¿sí? Esta ley 26842 también amplía todos los supuestos de agravamiento por la calidad de la víctima. Agrega a las mujeres embarazadas, las personas mayores de 70 años, personas discapacitadas, enfermas o que no puedan valerse por sí mismas, y cuando hay 3 o más víctimas, ¿sí? No entro a analizar cada uno de ellos porque son los mismos fundamentos que habíamos visto cuando vimos el secuestro coactivo, ¿sí? Además tenemos todos los agravantes por la calidad del autor. Cuando es un funcionario público, pasó a ser específicamente un inciso particular dentro de estas agravantes, y específicamente cuando sea un miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Estamos también acá en estas agravantes, los supuestos cuando tenemos vínculos familiares, tutor, curador, ministro de culto, encargado de la educación o de la guarda de la víctima, y vamos a ver que se incorpora al descendiente, que antes solamente se hablaba del ascendiente. Se va a sustituir también el término de hermano por el término colateral. También se agrava cuando tenemos 3 o más partícipes, ¿sí? De que se exige, antes se exigía que actuaran en forma organizada, esa expresión ahora se eliminó de las agravantes. Vamos a tener que también se va a incorporar específicamente como un agravante de pena la consumación de estos fines de explotación, si están logrados. Y finalmente tenemos como último agravante cuando la víctima es un menor de 18 años. ¿Cuáles son las características en sí que tiene todo este delito de trata de personas? Que es un tipo penal de conductas alternativas, ¿sí? Lo que va a importar que la realización de cualquiera de estas figuras ya va a configurar el tipo penal sin necesidad de que tenga que yo desarrollar toda la cadena, ¿sí? Solo se admite la tentativa una vez que se verifica el principio de ejecución de cualquiera de las acciones típicas con la finalidad determinada, pero siempre tiene que ser antes de que se logre materializar efectivamente la acción. O sea que es un espacio bastante reducido en donde vamos a tener posible la tentativa de estos delitos. Es un delito que además se va a presentar como un adelantamiento, sí, de la barrera de punibilidad, por cuanto se va a castigar un acto previo a que efectivamente este sometimiento sexual o laboral o de servidumbre, que va a implicar un delito distinto. Y además se trata de un delito que es de resultado cortado, por cuanto se materializa al momento de llevar a cabo cualquiera de las conductas previstas en la ley, ¿sí? Verificándose conjuntamente una ultraintención exigida. En el año 2016, la ley 27304 incorpora además en el artículo 41 ter del Código Penal, en la parte general, ¿sí? Sí. Es un delito de, ¿qué dijo? De resultado aportado. Pues. Exacto, resultado cortado. Ah, ¿sí? bueno. No le entendí por eso. Gracias. De nada. En el artículo 41 ter se va a incorporar una posibilidad de atenuar la figura, ¿sí? Para cualquier partícipe que estén dentro del delito y que dé información suficiente sobre los hechos y respecto de las personas que hayan intervenido en el mismo para poder desarticular esta red, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener posible también tener un delito atenuado. ¿Han visto la serie Sky Rojo?
¿sí? Yo Si sí. más o menos me fueron siguiendo en todos estos momentos, vamos a ver que tenemos en esa serie, más allá que no entendí si se configura la figura, si se realiza, esperen que dice. No entendí si se configura la figura, si se realiza cualquiera de las 3 conductas típicas. ¿Se configura el delito si tengo el inicio de cualquiera de las acciones típicas con una finalidad específica? No sé si a eso te referís, Abigail. No tengo que desarrollar sí o sí yo las 3 acciones típicas. No la veo dónde está Abigail. Bien. Cuando vieron, los que vieron Sky Rojo, vamos a ver que tenemos distintas... estoy en el colectivo, bien. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de víctimas de trata, ¿sí? Yo no recuerdo los nombres, seguramente Mili me va a poder ayudar. Tenemos a la chica que era cubana, ¿sí? Gina. Que había... ¿Cómo se llamaba? Gina. Gina, bien. Sí. Que ella había sido captada, ¿sí? Por Miguel Ángel Silvestre, había ido a ofrecerle trabajo, ¿sí? La madre obviamente sabía que ella iba a ir a otro país con esta finalidad de explotación sexual, donde ahí vamos a tener una captación, pero vamos a tener también un ofrecimiento por parte de la madre, ¿sí? Vamos a tener, ¿cómo se llama la otra chica? No Lali. La Wendy. otra. Wendy es la embarazada. No, No. Wendy es Lali, Coral. Coral, esa me sirve. Coral, que ella ingresa a la red de trata prestando su consentimiento. Ella misma va y se ofrece en el lugar para ingresar a trabajar, ¿sí? Por una cuestión, más allá de que era una situación de vulnerabilidad, porque estaba escapándose del marido y demás, ella ingresa por propia voluntad. Eso no implica que el delito de trata no esté consumado igual, ¿sí? Aunque había consentimiento de la víctima. Y no, Lali Espósito también había ido con un engaño, ¿no? Ella había ido a trabajar Sí. y después, bueno, terminó en otro lado. Pero ahí vemos distintos tipos de víctimas, ¿sí? De trata de personas, donde tenemos tanto la que consiente e ingresa en forma voluntaria, y tenemos chicas que fueron captadas o ofrecidas por sus padres, pero todas tienen un denominador común, que después no pueden retirarse de la red. No es que dicen, bueno, listo, ahora me quiero ir, y las dejan salir. Tenían todas secuestradas el documento, debían dinero, porque cada cosa que usaban dentro del sistema era incorporado como deuda. Y tenemos ahí mismo también todos distintos tipos de actores, ¿sí? Tenemos a Miguel Ángel Silvestre, que es el que capta a las víctimas. Vamos a tener a, bueno, el regente, no sé cómo se llama. Bueno, pero también tenemos a la figura del regente del prostíbulo, ¿sí? Que es además quien las recibe a las chicas en el lugar. Podemos ver toda una cadena, más allá que ahí teníamos, era como una misma organización. Puede darse también situaciones de una persona que simplemente se encargue de captar y otra persona que es el que traslada y otra persona que es el que recibe, sin que sean desde la misma organización, ¿sí? No sé si les quedan dudas de esto, o se entendió. En la película Búsqueda Implacable también hay distintos. Exacto. El que Sí, es mi película recibe, favorita. hasta hay un funcionario implicado. Exacto. Búsqueda Implacable, tenemos a la chica que llega al aeropuerto y se toma un taxi con un chico muy buen mozo, sabe dónde viven, le caen después la cuento porque hay gente joven y no sé si la vio. Mili tiene cara como que no sabe de qué película hablamos. Sí, bueno, sí, sí. Bueno. Y ahí tenemos alguien que no es captación lo que hace el chico, pero sí hace toda la inteligencia previa para que después ellos entren al departamento donde ellos estaban quedando para sacarlas, ¿sí? Bueno, y después el padre que logra desarticular toda una red. Pero también tenemos ahí la trata de personas, ¿sí? No sé si les quedan dudas de esto.
Hoy quiero que hablé más lento para que no me reten después. Yo me quedó una duda. Sí, O sea que cualquiera, o sea, que se realice por lo menos una de las acciones típicas, o sea, el ofrecimiento, el traslado, o recibir o acoger, ya configura delito, si es con el fin de explotar exacto. a la persona. Exacto, ¿sí? Puede ser que Santiago sea el que capte a algunas chicas, vamos a poner de ejemplo, no sé, de una ciudad específica, alguna ciudad de Jujuy, que Santiago viaje, haga la captación, ¿sí? Les ofrezca que Martín, voy nombrando porque los tengo en ese orden, ¿eh? No por nada en particular, que Martín se encarga del traslado de las chicas y Sara es la que las recibe en su domicilio para, ¿sí? Para comenzar a hacerlas trabajar, entre comillas, ¿sí? Y cada uno va a tener el delito, no porque haya hecho todos los pasos, sino con realizar una de las acciones típicas. La madre que ofrece la hija también sería culpable, exacto, ¿sí? Porque el ofrecimiento es otra, en lugar de tener captación tendríamos ofrecimiento. Entonces, si un padre ofrece a su hijo para ser incluido dentro de esta red de trata, ese padre tiene además, viendo los artículos y los incisos, una figura grabada, ¿sí? Nos vamos a desplazar al 145 ter, ¿sí? Les doy así como un detalle que ahora me estoy acordando que no les Siempre dije, una que si mujer. analizamos toda la situación, ¿cómo, Sara? Víctima siempre una mujer. O No, también hombres. no, cualquier persona, ¿sí? Ah, bueno. Sí, sí. No, vi el ejemplo de Sky Rojo porque me acordé que de la serie, justo Martín había dado el ejemplo de Búsqueda Implacable, que justo fueron situaciones de mujeres, pero sí, si pensamos que esta explotación puede ser de cualquier, no solamente explotación sexual, que son los ejemplos de esas películas, tenemos explotación laboral, tenemos explotación con el fin de obtener órganos de las personas, ¿sí? Hay muchas situaciones y no implica que solamente sean mujeres, ni siquiera en la explotación sexual. Bien. Si vemos lo que la figura básica nos determina y todos los agravantes que tenemos, casi que la figura básica se va a aplicar en situaciones muy extremas y muy limitadas, en donde simplemente tenemos una víctima mayor de 18 y que ha consentido ingresar a esta red de trata. Después, todos los casos casi que quedan desplazados a las figuras agravadas, ¿sí? Ya cuando tenemos engaño, fraude, violencia, cualquier medio comisivo particular, ya nos trasladamos a una figura agravada, por lo que la figura básica casi que queda limpia, digamos, ¿sí? Muy pocos ejemplos van a ingresar dentro de esa figura básica, ¿sí? Piensen que esta estructura es muy similar a la que vimos en el secuestro coactivo, entonces sí o sí yo voy a tener estas acciones típicas con una finalidad específica y ahí vamos a tener consumado el delito. Mientras tanto yo realice las acciones y no las haya concluido, puedo tener una tentativa siempre que tenga esa finalidad específica. Si no, no tengo delito, no tengo delito de trata por lo menos. ¿Sí? Si yo traslado y no tengo esta finalidad, no hay delito de trata. ¿Sí? Bien, si no hay dudas sobre esto, vamos a pasar al delito siguiente. Mili. Doctora, lo de, Sí, lo de Martín. resultado cortado es porque no hace falta que se consuma el delito. Exacto. Yo no necesito que la explotación en sí se lleve a cabo, solamente tengo que tener las acciones típicas, cualquiera de las 5, con una finalidad. Si yo tengo la explotación, voy a tener un delito distinto además, ¿sí? Ya sea el que vimos en la primera parte de servidumbre, puedo llegar a tener ya sea servidumbre o trabajos forzados o matrimonio servil, puede ser que tenga incluso los delitos específicos que dio el doctor Falcone, ¿sí? de prostitución, pero yo necesito las acciones típicas y simplemente la finalidad. Si además logro que se consuma este delito, vamos a tener un agravamiento, que se consume el delito, no, perdón, que se logre esta finalidad, vamos a tener un aumento de la pena. Profe, pero no vi quién fue. ¿Hay Bianca, tentativa? ¿no? No hay tentativa, ¿no? ¿En el delito? Sí. Hay tentativa cuando yo comienzo a ejecutar cualquiera de las acciones típicas
con una finalidad determinada, sin que yo concluya de realizar esa acción típica. Es muy breve el plazo, ¿sí? En el ofrecimiento no voy a tener una posibilidad tentativa, porque yo ofrezco o no ofrezco, no tengo algo intermedio. Pero en una captación sí puedo tener este momento en que yo trato de captar a la persona y hasta que logro captarla con esta finalidad, puede darse la situación de la tentativa. ¿Sí? Hay algunos verbos típicos específicos que no voy a tener esta posibilidad, como el de ofrecer. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hay alguna duda más? Bien, Mili, entonces, Arrancamos. ¿seguís vos? Bien. Bueno, vamos a ver los últimos temas que quedaban ver conmigo, que eran amenazas y coacción. Son breves, son cortitos, así que no se preocupen que van a llegar a estudiarlos. Arrancamos con amenazas, que está regulado en el 149 bis, primer párrafo, primer supuesto, y dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Bien, acá en principio vamos a aclarar que el bien jurídico protegido es la libertad, ¿sí? Pero desde el aspecto psíquico, ¿sí? Acá vamos a buscar proteger la capacidad de autodeterminación de las personas. Desde un punto de vista del tipo objetivo, amenazar es la acción de anunciar a una persona que se le va a infligir un mal. Y este mal tiene que tener ciertas características, ¿bien? Tiene que ser grave, es decir, que tiene que ser capaz de generar temor o alarma en la víctima. Tiene que ser futuro, es decir, tiene que ser desde que se anuncia en adelante, más allá de que sea próximo o lejano, ¿bien? Tiene que ser serio, es decir, que tiene que tener cierta entidad o contundencia. Tiene que ser posible, es decir, que su realización tiene que ser viable, porque si yo anuncio un mal que es imposible, la realidad es que no va a generar ni el impacto ni la lesión en el bien jurídico. También tiene que ser injusto, es decir, que la víctima no tiene que ser merecedora de ese mal. Y la última característica es la gobernabilidad de ese mal. Acá lo importante es que la persona que tiene la disposición de que ese mal se produzca o no, tiene que ser el sujeto activo, ¿sí? La producción de ese mal va a estar supeditado únicamente a su voluntad, sea por acción o omisión. Por eso hablamos de la gobernabilidad, porque está en cabeza del sujeto activo que el mal ocurra o no. ¿Bien? En cuanto a los medios comisivos, el delito de amenazas se puede efectuar por vía oral, por vía escrita, mediante señas o gestos, o por cualquier otro medio que el sujeto activo logre hacer llegar a su destinatario la amenaza. Entonces vamos a tener múltiples y alternativos medios comisivos, como pueden ser las redes sociales, una llamada, una carta, o en persona. ¿Bien? Y miles más que se les puedan ocurrir a ustedes. Los sujetos intervinientes, el sujeto activo no tiene ninguna característica ni ninguna calidad especial, es decir, que puede ser cualquier persona, y el sujeto pasivo va a ser cualquier persona que tenga capacidad de intelección para comprender el sentido y el significado de la amenaza. Y aparte, el sujeto pasivo, o sea, el destinatario de la amenaza, no necesariamente debe coincidir con el destinatario del mal, es decir, que el sujeto activo le puede anunciar a Euge que se le va a infligir un mal a Bianca, ¿sí? En este caso, la víctima sería Euge, que va a ser quien tenga el temor o la alarma por el padecimiento que puede llegar a sufrir Bianca, ¿bien? Pero no necesariamente tiene que coincidir las dos personas. En cuanto al tipo subjetivo, es un delito doloso, ¿sí? No se admite en este caso la forma imprudente de comisión, y se requiere sí o sí dolo directo, es decir, el autor tiene que saber que está amenazando y tiene que tener el propósito de amedrentar o causar alarma o temor en la víctima. Independientemente de que tenga la finalidad en su interior de efectivamente generar ese mal. Eso a nosotros no nos importa. Lo que nos importa, en este caso, para que tengamos el delito doloso, es que tenga la intención de amedrentar. ¿Bien? En cuanto a la consumación, este es un delito que se va a consumar cuando la amenaza llegue a conocimiento
del sujeto pasivo, ¿bien? Basta con que se produzca esa sensación de temor, de alarma o de miedo que va a ocurrir a partir de que la víctima capte el sentido de la amenaza para que se consume. ¿Bien? La tentativa, en este caso, como en varios otros que hemos visto, está discutida, su admisibilidad. Tenemos la doctrina dividida, hay algunos que creen que sí es posible, que son los que citan el típico ejemplo de la carta con amenazas, que se pierde y nunca llega a destino, y otros que creen que en este caso la tentativa no es admisible porque al ser un delito de mera actividad, hasta tanto la amenaza no llegue a conocimiento del destinatario, la realidad es que el bien jurídico ni siquiera es que está puesto en peligro. Bien, nosotros nos inclinamos más hacia esa postura. Pero bueno, ustedes tienen que saber que existen dos. Después, en el artículo 149 bis, primer párrafo, segundo supuesto, tenemos a la figura agravada. Bien, tenemos que la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearan armas o si las amenazas fueren anónimas. Entonces, vamos a tener dos posibilidades de agravamiento de esta figura, sea con armas o sean anónimas. En el primero de los casos, vamos a ver que las armas lo vemos en sentido amplio, porque la norma no distingue ni enumera qué tipo de arma vamos a tener en este caso, entonces pueden ser todas, tanto las propias como las impropias, siempre que se usen como tales, en forma inequívoca, sea empuñándolas, mostrándolas, apuntando y demás, ¿bien? Pero el arma tiene que estar usada sí o sí como tal. Y vamos a tener desde arma de fuego hasta arma blanca o hasta cualquier otro elemento que pueda servir para aumentar e incrementar el poder intimidatorio de estas amenazas que están profiriendo. Por otro lado, tenemos las amenazas anónimas. Bien, ¿cuál es la razón de ser de esta agravante? Que cuando yo no conozco de dónde proviene la amenaza, por supuesto que mi sensación de alarma y mi miedo es mayor, porque no sé de quién me tengo que defender. Bien, entonces esa es la razón de ser de esta agravante. ¿Va a ser anónima? Cuando yo no pueda, o me resulte muy difícil o imposible determinar quién es la persona que las está produciendo. ¿Bien? Sencillo. Hasta acá estaríamos con el delito de amenazas. Capaz que fui un poquito rápido, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Seguimos entonces con el 149 bis, segundo párrafo, donde está regulado el delito de coacción, que dice que será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Acá nuevamente tenemos, bien jurídico protegido, la libertad psíquica y de autodeterminación de las personas. ¿Bien? Y más allá de que van a ver que hay muchísimos puntos en común entre el delito de amenazas y el delito de coacción, tienen que saber que son dos delitos independientes que están diferenciados mayormente por esta exigencia que va a tener el autor. ¿Bien? Tienen muchísimas cosas en común que van a ver que ni siquiera las voy a explicar porque me voy a remitir a lo que dije en el delito de amenazas, pero son dos delitos independientes. En cuanto al tipo objetivo, coacción va a ser cualquier acción en la que por medio de amenazas el autor busca imponer a otro la realización de una acción, una omisión o un padecimiento no querido. Entonces, cual si fuese una fórmula matemática, acuérdense, coacción igual amenaza más exigencia, que puede ser hacer, no ser o a tolerar, más no tener derecho a esa exigencia. Porque el autor no tiene que tener derecho a eso que está exigiendo. Así como cuando vimos el delito de amenaza, si vimos que una de las características del mal es que es injusto, porque la víctima no tiene que ser merecedora de ese mal, en este caso, aparte de eso, vamos a tener que el autor no es merecedor, no tiene el derecho a esa exigencia. ¿Bien? La finalidad que va a tener esta amenaza va a ser coartar la voluntad de determinación o de decisión de la víctima. Los medios comisivos, al igual que en el delito de amenazas, son múltiples, los vimos, oral, escrito, redes sociales, llamada, por señas. Acá también ingresan los medios, la violencia psíquica intimidatoria, pero son múltiples, digamos.
Los sujetos, igual que en el otro caso, sujeto activo, cualquier persona, no tiene que tener ninguna calidad especial. Sujeto pasivo, cualquier persona, pero que tenga capacidad de autodeterminarse. Bien, esa es la única característica que necesita. En cuanto al tipo subjetivo, otra vez es delito doloso, sí o sí dolo directo, no se admite la modalidad imprudente de comisión. Acá es necesario que el autor tenga el propósito de hacer que la víctima haga, no haga o tolere algo en contra de su voluntad, y aparte se requiere la finalidad de menoscabar la voluntad de autodeterminación de la persona. Bien. Entonces vamos a necesitar que el autor quiera, digamos, lesionar la libertad psíquica de la víctima sin necesidad que efectivamente quiera causar ese mal que fue anunciado, como en el caso de las amenazas. Entonces, tenemos el autor que quiere menoscabar la libertad psíquica de la persona y la víctima que probablemente, con tal de no ser pasible de ese mal que le fue prometido, va a actuar acorde a la exigencia. ¿Sí? Consumación intentativa muy similar al delito de amenazas. Tenemos que es un delito de mera actividad, es decir, que basta con que la amenaza llegue a conocimiento de la víctima para que se consume. ¿Sí? Una vez que la víctima capta el sentido, siente esa sensación de temor, de alarma o de amedrentamiento, se va a consumar el delito. ¿Bien? Independientemente de que efectivamente la víctima llegue a hacer, no hacer o tolerar. Basta con que sienta esa sensación para que se quede consumado el delito. La tentativa nuevamente es discutida en este caso por los mismos fundamentos que cuando vimos el delito de amenazas, y nuevamente la postura de la cátedra es que no es admitida porque hasta tanto la amenaza no llega a conocimiento de la víctima y causa esta sensación, el bien jurídico no se encuentra de ninguna manera afectado. ¿Bien? Por último, tenemos en el artículo 149 ter las coacciones agravadas. El artículo dice, la pena será, en el primero de los supuestos, de 3 a 6 años de prisión o reclusión si se emplean armas o si las amenazas fueren anónimas. Y en el segundo de los supuestos, de 5 a 10 años de prisión o reclusión en los siguientes casos. A, si las amenazas tuviesen como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. B, si las amenazas tuvieran como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia, o de los lugares de residencia habitual o del trabajo. Bien. En el primer supuesto tenemos nuevamente el agravante por la utilización de armas o cuando las amenazas son anónimas. Así que es en ese caso exactamente igual que en el delito de amenazas. Y en el segundo supuesto tenemos las agravantes según el fin que persigue el autor. En el primero de los casos tenemos este caso en que la exigencia es tendiente a que un miembro de los poderes públicos haga una medida o concesión. Entonces acá sí o sí necesitamos que el sujeto pasivo sea miembro de los poderes públicos, pero aparte que sea la persona que tenga la facultad de disposición o concesión sobre esa exigencia. Porque ¿qué pasa? Si el sujeto activo va y le exige a el personal de ordenanza o de maestranza de un ministerio que haga una medida o concesión que en realidad es facultad ni más ni menos que del ministro. En ese caso, el sujeto no está capacitado para cumplir con esa exigencia, entonces en este caso, la agravante no operaría, sino que únicamente estaríamos aplicando el tipo base. ¿Bien? Por otro lado, en el inciso B, es muy sencillo, cuando habla de país, hace alusión a nuestro país, a todo el territorio de la Argentina. Cuando habla de provincia, va a ser cualquiera de las provincias que componen nuestro país. Cuando habla de residencia, va a ser el lugar donde vive o pernocta de manera permanente o transitoria la persona. Y cuando habla de trabajo, es el lugar donde se desarrollan las actividades laborales. Bien, no tiene ninguna otra complicación. No sé si tiene alguna duda. ¿Entendemos que no? Fue una consulta. Con el tema de la tentativa en el delito de amenazas o en el delito de coacción, las posturas son dependiendo de
de lo que decían de la consumación, que el delito no se consuma cuando llega a conocimiento la amenaza o la coacción a la víctima, vendría a ser. Claro. ¿Qué ver con eso? Se llaman a estos delitos de mera actividad, ¿bien? Va a bastar con que la amenaza llegue a conocimiento de la víctima y en 2 segundos se entienda cuál es el sentido para que ahí se consume. Entonces, por eso es que la mayoría o cierta parte de la postura a la cual nosotros adherimos cree que no se admite la tentativa precisamente porque hasta tanto la amenaza no llega a conocimiento de la víctima, que es cuando se consuma, el bien jurídico protegido, la libertad psíquica, no se va a ver afectada. ¿Bien? Hay otra parte que cree que sí, y usa este ejemplo que te digo yo, cuando ya comenzó la ejecución, el autor, por ejemplo, escribió la carta amenazando, la envía, y esa carta se pierde. Esos son quienes creen que existe la tentativa en este caso, utilizan ese ejemplo para reforzarlo, digamos. ¿Se entendió? Sí, se entendió, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más, chicos? Bueno, parece que no. Bueno, con estos temas damos por cerrados los temas que vamos a dar en esta unidad, por lo menos para el parcial, ¿sí? El próximo jueves nos vamos a ver para el examen. En el examen recuerden que entran los temas que se dieron en clase, ya para el recuperatorio entra la unidad completa, que quedan ver violación de domicilio, allanamientos ilegales y alguno que otro, desaparición forzada de persona, y no sé si queda alguno más. Esos temas también ingresan para el recuperatorio en el caso de que alguno no se presente al parcial o no les vaya bien. ¿Tienen alguna duda de temas que hayamos dado nosotras que quieran consultar ahora? Profe, Sí. la modalidad es multiple choice y son 10 preguntas porque no nos dijeron nada. Múltiple choice, 10 preguntas con una sola opción correcta. ¿Martes y miércoles hay clase normal? Tengo entendido que no hay clase. Ya hoy sería la última. ¿Te puedo hacer una consulta? Ustedes vimos la privación ilegítima de la libertad, servidumbre de esclavitud, secuestro coactivo. Te pregunto, por ya que me faltó alguno, delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos. Esto no lo vimos con ustedes, ¿o no? ¿O sí? ¿Sí? ¿Cuáles? Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos. Sí, lo vimos con ustedes. Los di la clase pasada. Sí. El 143 vimos la clase pasada, y 144 bis y demás, vimos todo completito. Y bueno, ahí, la clase de hoy. ¿Cómo? ¿Estás muteado? No, los delitos de la clase de hoy, dice. Claro, más la clase de hoy, trata de personas y... Claro, más la clase de hoy, exacto. ¿Sí? Doctora, ¿no tenemos un programa actualizado para saber cuáles serían? Un programa actualizado no tenemos en el campus. ¿A qué se refiere? El programa actualizado. El programa es el programa es siempre el mismo, es todo el Código Penal. Bueno, me dijeron que era desactualizado, entonces por eso pregunto. Porque si uno va a ¿qué? No, lo que dijeron que está desactualizado es el cronograma de clases. Ah, claro, el cronograma. Ah, bueno, bien, habrá quedado, claro, el cronograma habrá quedado de... Es del Claro, cuatrimestre. sí, Claro. tiene razón, sí. Sí, está bien. Bueno. Es presencial el examen, ¿no? No sé quién habla. Yo, profe. Rocío. Es presencial, El examen es presencial, salvo para las
personas que tengan algún impedimento para concurrir, ¿sí? Que tienen que comunicarse con el doctor Simas, que él les va a tomar oral en forma por Zoom. El resto todos presencial, el jueves 3 de la tarde, y el doctor Simas va a pasar, mañana le pasamos todo el listado de asistencia, y él hace un listado con las personas que no pueden rendir porque no tienen los presentes suficientes, ¿sí? Profe, hablando de eso, ¿le puedo dejar mi presente? Que entre unos minutos más tarde. Lara. Yo, Lara, sí. Yo también, profe, estaba Sí, ya estás, Valentín. trabajando. Gracias. Estamos. Sí, Doctora, yo también, doctora, porque cuando entré usted ya había empezado. No, pero ya lo tenemos anotado, Gallardo. Ya están todos, ya están todos. Gracias. ¿cómo puedo yo saber si se me va a admitir? Porque no pude estar en las plenarias. Y el doctor Simas va a presentar, va a hacer un listado con las personas que no tienen los presentes suficientes. No sabría decirle porque yo tengo los presentes míos. Porque yo quise Yo la tengo en comunicarme 3 de 4 clases. Le envié mails a él explicándole la situación, pero nunca me respondió. Yo estoy en Le voy un a preguntar seminario. si en recibió estos los días. mensajes. Yo le mandé al correo ese que él tiene en el libro. A esa dirección la mandaron. Sí, no sé cuál tiene en el libro. Sí, igual el doctor Simas tiene el criterio de que como la cursada es presencial, nos anotamos los programas tenemos 3 días de la semana concurrir con los horarios que nos toca por comisión, y él evalúa de los que se tomaron asistencia, que esté el 75% de asistencia de las clases esas. ¿Sí? Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, una chica que es de otra comisión, que está dando el presente en nuestra comisión porque no puede estar presente, que cursa a las 8 de la mañana, la comisión 3. Entonces, Bueno, pero él esas cosas las permite, cosa de que podamos tenerlos presentes. Con las plenarias no tengo opciones, porque yo estoy en el seminario de investigaciones y no puedo estar en las dos Está bien, cosas a la Sara, vez. pero yo no puedo hacer nada. No, yo la entiendo perfectamente, pero lo que me pasa es eso, que no, tampoco tengo respuesta y no sé. Como soy de Miramar, a lo mejor viajo Ahora, y me encuentro con la novedad. No, O sea por que eso hoy- le digo, el doctor Simas sube al campus o en el grupo de Facebook, seguramente el lunes está subiendo el listado de las personas que no pueden rendir. No es que Bueno, te hacen venir y el jueves te enteras en el examen. Él sube el listado de las personas por comisión que no pueden rendir. bárbaro. Bueno, gracias. o sea que hoy sería la última clase, ¿no, profe? Hoy es la última clase, exacto. ¿Sí? Dale. Bien. Si no tienen dudas, entonces nos estamos viendo el próximo jueves en el parcial, ¿sí? Si le están estudiando y les surge algunas dudas, nos mandan mensaje que no tenemos problema, ¿sí? Bueno, muchísimas éxitos gracias. entonces. Nos vemos. Hasta luego. Vamos, chicos, nos vemos el Que jueves. tenga buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. ¿Anotaste todo, Mili? Sí. Ay.